Logos Kadosh. Juan 14:6. Yeshua le contestó: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. La palabra vida es la palabra griega zoe, que se encuentra en el diccionario Strong bajo la letra G y los números 2222. La vida zoe es la vida que Dios tiene en sí mismo y que le dio a su Hijo Yeshua para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Juan 1:2. Él, refiriéndose a Yeshua, quien es la vida misma, nos fue revelado, y nosotros lo vimos, y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna, estaba con el Padre, y luego nos fue revelado. Juan 5:26. El Padre tiene vida en sí mismo, y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. La vida zoe, además de ser un estado, es una persona, es Yeshua HaMashiach. Juan 11:25. Yeshua le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. ¿Quién es la resurrección y la vida? Yeshua, el Hijo de Dios. Juan 5:21. Pues así como el Padre da vida a los que resucita de los muertos, también el Hijo da vida a quien Él quiere. La palabra vida en hebreo es la palabra Hai, una palabra compuesta por dos letras, Yod y Het. ¿Dos letras? Qué curioso. Dos personas también están involucradas con la vida, es decir, el Padre y el Hijo. Juan 17:1 y 2. Después de decir todas esas cosas, Yeshua miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé la gloria a ti, pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. ¿Quién es la vida eterna? Yeshua, el Hijo de Dios. En el conocido Nuevo Testamento existen varios términos griegos para la palabra vida. Tres de ellos son bios, psique y zoe, que se refieren a tres tipos de vida en el ser humano: la natural o biológica, la del alma y la de la vida espiritual. Yeshua, el Hijo de Dios, es zoe, y la vida que Él ofrece es plena, absoluta, total y eterna. En los versos que acabamos de leer, está más que comprobado que Yeshua es la vida. Y esto es una prueba más de que Yeshua es el Espíritu Santo. ¿Cómo? Veamos Juan 6:63. Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada, y las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Veamos otra versión. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Quién es el que da la vida según este versículo? El Espíritu. ¿Y quién es la vida? Yeshua HaMashiach. ¿Qué son las palabras que ha hablado Yeshua? Son espíritu y son vida. Por lo tanto, Yeshua es el Espíritu Santo que da vida. El Elohim que creó el universo desea compartir su vida divina con nosotros. Y esa vida la comenzamos a disfrutar cuando su Espíritu habita en nuestros cuerpos. El Espíritu Santo de Yeshua es su presencia habitando en nosotros. El siguiente ejemplo no da lugar a dudas. Yeshua es el Espíritu Santo que da vida. Los hechos que vamos a leer
ocurrieron después de la resurrección de Yeshua. Juan 20, 19 al 22. En la noche de ese mismo domingo, los discípulos se reunieron en una casa. Las puertas de la casa estaban bien cerradas, porque los discípulos tenían miedo de los líderes judíos. Yeshua entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: que Dios los bendiga y les dé paz. ¿Cómo estaban las puertas? Las puertas estaban cerradas. Y sin embargo, Yeshua entró. Interesante, ¿no? Versículo 20. Después les mostró las heridas de sus manos y de su costado, y los discípulos se alegraron de ver al Señor. Yeshua los volvió a saludar de la misma manera y les dijo: como mi Padre me envió, así también yo los envío a ustedes. Luego sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Impresionante. Este pasaje en verdad no deja dudas. Yeshua es el Espíritu Santo. En el capítulo anterior, elaboramos la siguiente pregunta y ahora le daremos una respuesta más amplia. ¿Quién engendró a Yeshua en la Virgen María? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que da vida. El Espíritu Santo que es vida. En otras palabras, Yeshua, el Espíritu de vida, se hizo carne. Como ya hemos estudiado, la naturaleza de Dios es espíritu. Y hay dos seres que son espíritu, el Padre y el Hijo. Cuando Yeshua se hizo carne, adoptó la naturaleza humana y por lo tanto, Yeshua, el Hijo de Dios, posee dos naturalezas: la naturaleza divina, que es espíritu, y la naturaleza humana, que es carne. Hebreos 2, 14 al 18. Nosotros somos seres humanos de carne y hueso. Por eso Yeshua se hizo igual a nosotros. Solo así podía morir para vencer al diablo, que tenía poder para matar a hombres y mujeres. Con su muerte, Yeshua dio libertad a los que se pasaban la vida con miedo a la muerte. Queda claro que Yeshua no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Para poder ayudarlos, tenía que hacerse igual a ellos. Por eso Yeshua es un jefe de sacerdotes en quien se puede confiar, pues está lleno de amor para servir a Dios. Además, por medio de su muerte, Yeshua logró que Dios nos perdonara nuestros pecados. Y como Yeshua mismo sufrió, y el diablo le puso trampas para hacerlo pecar, ahora, cuando el diablo nos pone trampas, Yeshua puede ayudarnos a todos. ¿Y cómo es que Yeshua ahora puede ayudarnos? Es muy sencillo. Él es el Espíritu que se hizo carne, es decir, el Espíritu que vivió en un cuerpo humano semejante al nuestro. Por lo tanto, Él se puede identificar con cada uno de nosotros, porque aunque era Dios, habitó en un cuerpo de carne y de sangre. Veamos los versículos en otra traducción. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esta manera, el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. También sabemos que el Hijo no vino a ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer
un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Saquemos algunos puntos importantes de lo que acabamos de leer en Hebreos. Número 1. Yeshua, siendo espíritu, se hizo carne y sangre. 2. Yeshua se hizo igual a nosotros. 3. Solo tomando un cuerpo humano, Yeshua podía morir. La naturaleza humana que adquirió al engendrarse Él en María fue la que murió. Su naturaleza divina, que es espíritu, no podía morir. 4. La garantía que Yeshua es la vida es que venció a la muerte. 5. La naturaleza que Yeshua tomó fue semejante a la nuestra en todos los sentidos. 6. Yeshua resucitó y con su cuerpo humano glorificado es en este momento sumo sacerdote delante de su Padre. 7. Yeshua se puede identificar con nuestros sufrimientos y pruebas porque Él mismo las enfrentó y las venció. Hebreos 4:15 y 16. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Yeshua, que es igual a su Padre, no podía venir a este mundo en su naturaleza divina. No hubiera podido el ser humano soportar tal escena. Si hubiese aparecido con la gloria que tenía con el Padre antes de que el mundo fuese, no podríamos haber soportado la luz de su presencia. A fin de que pudiésemos contemplarla y no ser destruidos, la manifestación de su gloria fue velada. Su divinidad fue cubierta de humanidad. La gloria invisible tomó forma humana visible. Yeshua vino a la semejanza de los hombres. El dogma trinitario corrompe la verdad que Yeshua ha revelado. Juan 6:57. Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí. Un versículo más que nos dice quién es la fuente de la vida. Yeshua es el Espíritu Santo que da vida. La Trinidad nos dice que hay tres seres en un solo Dios: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Invento de hombres, como lo veremos en próximos capítulos. La realidad es que únicamente existen dos seres: el Padre, que es Espíritu, y el Hijo, que es Espíritu y que además adquirió la naturaleza humana. Es decir, Yeshua tiene dos naturalezas. Solo Yeshua podía representar a la deidad. Para hacerlo, Yeshua revistió su divinidad con humanidad. Empleó las facultades humanas, pues solo adoptándolas podía comprender a la humanidad. Vivió el carácter de Dios en el cuerpo humano que Dios le había preparado. Hebreos 10:5. Por eso, cuando Yeshua vino al mundo, le dijo a Dios: Tú no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Este versículo en la versión Pechita. Por lo cual, al entrar Él al mundo, dijo: En sacrificios y ofrendas no te has complacido, pero me has vestido con un cuerpo. Es decir, la divinidad, el Espíritu, se vistió de humanidad. Veamos el versículo 10. Y por esta voluntad suya somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua, una
sola vez. Lo que Yeshua ofrendó a su Padre es la naturaleza humana que adquirió, un sacrificio para siempre. Solo hay un espíritu que se hizo carne, y se llama Yeshua, y por cuanto se hizo carne semejante a la nuestra, se puede identificar con nosotros. El espíritu que se hizo carne y venció en la carne, ya que fue tentado en todo pero sin pecado, quiere hacer lo mismo con cada uno de nosotros. Es por esa razón que no puede existir otro ser que pueda fortalecernos tanto como Él, porque Él es el único que ha vivido como ser humano. Mateo 28:20. Yeshua hablándole a sus discípulos. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. ¿De qué manera Yeshua podría cumplir esta promesa si en su lugar envía a otro? Claramente, dijo Yeshua, yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo, y la forma como lo cumple es que su espíritu, su presencia, su divinidad está con su pueblo en este tiempo y estará hasta el final de los tiempos. Segunda de Juan 1:9. Todo el que se desvía y no permanece en la doctrina del Mesías no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina, éste tiene al Padre y al Hijo. Que la presencia de Yeshua, a través de su Espíritu, su divinidad, esté con aquellos que no se han desviado y que si se desviaron, ahora se dan cuenta que la doctrina verdadera únicamente corresponde a aquella que habla del Padre y el Hijo. Al escuchar estos minutos Kadosh, estos minutos santos, estos minutos apartados, hemos descubierto quién es el Espíritu que da vida. Yeshua, que es el Espíritu que da vida, sople sobre nosotros y nos permita encontrarnos en el próximo capítulo. El tiempo es como el viento, arrastra lo liviano, pero deja en su lugar lo que pesa.